2 guardias de seguridad me bloquearon la entrada a la boda de mi propia hija, mostrándome una fotografía mía con órdenes precisas. Si este hombre intenta entrar, expúlsenlo inmediatamente. Vi a toda mi familia cruzar las puertas del salón mientras yo era empujado hacia la acera como un delincuente, humillado frente a decenas de invitados que me conocían desde hacía décadas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia, y cuéntanos desde qué ciudad de España nos estás viendo. Me llamo Rafael Cifuentes Muñoz. Tengo 69 años y el 17 de junio de 2023 viví la escena más dolorosa de mi vida. Aquella tarde llegué al casino principal de Salamanca a las 18:30, con mi mejor traje azul marino, recién planchado. Lo había mandado hacer especialmente para la boda de mi única hija, Laura Cifuentes, con Sergio Bernal, un joven al que yo, ingenuamente, había abierto las puertas de mi hogar. Llevaba en el bolsillo interior de la americana un sobre con un cheque de 25,000 ESA, como regalo de boda. Iba emocionado, con el corazón lleno de ilusión, sin imaginar que jamás cruzaría esas puertas. Cuando me acerqué a la entrada principal, 2 hombres vestidos de negro, con auriculares discretos, me cerraron el paso con rostros inexpresivos. Uno de ellos, alto y corpulento, sacó su móvil y me enseñó la pantalla. Era una foto mía, extraída claramente de mis redes sociales, con mi nombre completo debajo: Rafael Cifuente Muñoz. ¿Es usted esta persona?, me preguntó con voz seca. Sí, soy yo. Vengo a la boda de mi hija Laura. Respondí con una mezcla de desconcierto y vergüenza. El guardia intercambió una mirada con su compañero y luego me miró directamente a los ojos. Lo siento, señor. Tenemos órdenes expresas de no permitirle el acceso. Durante unos segundos pensé que era una broma cruel. Reí nervioso. Debe haber un error. Soy el padre de la novia. No hay error, replicó el segundo guardia, más joven pero igual de firme. La señorita Laura Cifuentes nos entregó esta fotografía esta mañana. Si usted intenta entrar, debemos impedirlo. Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Mi propia hija había ordenado que me mantuvieran fuera de su boda. Tragué saliva. Saqué el móvil con manos temblorosas. Déjenme hablar con ella, dije intentando conservar algo de dignidad. El guardia levantó un brazo bloqueándome físicamente. Señor, le pido que se retire voluntariamente o tendremos que llamar refuerzos. En ese instante apareció mi exmujer, Teresa Robledo, tomada del brazo de su hermana. Nuestras miradas se cruzaron un segundo interminable. Ella simplemente desvió la vista y pasó junto a los guardias sin ninguna dificultad. A ella sí la recibieron con sonrisas. A mí, me dejaron fuera. ¡Teresa!, grité su nombre, pero ella aceleró el paso y desapareció dentro del salón. Más invitados comenzaron a llegar. Reconocí a primos, tíos, amigos de la familia que habían compartido cenas en mi casa durante años. Todos mostraban sus invitaciones y entraban sin problemas. Algunos me lanzaban miradas incómodas. Otros fingían no verme. Nadie se detuvo. Nadie preguntó nada. Entonces vi a mi hija Laura Cifuentes llegando con su marido. Mi corazón dio un salto de esperanza. Laura me vio enseguida. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero cuando dio un paso hacia mí, él la tomó del brazo y le susurró algo al oído. Ella bajó la cabeza y siguió caminando. También la dejaron pasar sin dificultad. Laura, por favor, le supliqué, pero no se volvió. El guardia más joven dio un paso al frente. Señor, está causando una escena. Le pido que se retire. ¿Una escena?, repetí, con la rabia ardiendo dentro de mí. Me están impidiendo entrar a la boda de mi hija. Yo pagué sus estudios. Yo la ayudé a comprar su primer coche. Yo estuve con ella cuando nadie más lo hizo. Eso tendrá que resolverlo con su familia, señor. Pero no será hoy y no será aquí, respondió el guardia con frialdad profesional.
Los invitados seguían llegando. Algunos sacaban sus móviles y comenzaban a grabar. La humillación era absoluta. Rafael Cifuentes Muñoz, el hombre que había levantado a su familia con trabajo honesto durante décadas, estaba siendo expulsado de la boda de su propia hija como si fuera un intruso. «Necesitamos apoyo en la entrada principal», dijo el guardia más alto por su auricular. «La situación está controlada, pero requerimos escolta de salida». 2 guardias más aparecieron. Ahora eran 4 rodeándome. «No es necesario», dije levantando las manos. «Me iré por mi cuenta». Pero no me dejaron marcharme con dignidad. Me escoltaron hasta el aparcamiento como a un delincuente. Invitados se detenían a mirar. Escuché murmullos, risas contenidas, el clic de los teléfonos. Cuando llegamos a mi Mercedes gris, el guardia original habló. «Le recomiendo que abandone la propiedad inmediatamente, señor Cifuentes. Si regresa, llamaremos a la policía». Me senté al volante con las manos temblorosas. No arranqué. Mi visión se nubló. Pero no era por lágrimas. Era una claridad fría y precisa. Saqué el móvil y abrí la grabadora. 17 de junio de 2023. 10:47. Casino principal de Salamanca. Acabo de ser expulsado físicamente de la boda de mi hija Laura Cifuentes por 4 guardias de seguridad bajo órdenes expresas suyas. Testigos: Teresa Robledo, familia y alrededor de 30 invitados. Ninguno intervino. Guardé la grabación. Luego tomé mi cámara y fotografié el edificio, la entrada, y a los guardias vigilándome. Documenté cada detalle. Los guardias finalmente se dieron la vuelta y regresaron al salón. Yo no arranqué el motor. Me quedé allí sentado, observando cómo más invitados llegaban riendo, abrazándose, celebrando. La música comenzó a colarse desde el interior, clara, alegre, hiriente. Mi hija se estaba casando en ese preciso instante y yo estaba solo, en el aparcamiento, humillado públicamente. Pero algo inesperado empezó a moverse dentro de mí. No sentía desesperación. Sentía algo mucho más peligroso, una lucidez helada y precisa. Permanecí inmóvil en mi Mercedes gris durante 40 minutos, mientras la luz del atardecer atravesaba el parabrisas y dibujaba formas sobre mis manos apoyadas en el volante. No lloré, no grité, no golpeé nada. Simplemente dejé que mi mente empezara a reconstruir los últimos meses como piezas de un rompecabezas que por fin empezaban a encajar. Agosto de 2022. Esa fue la primera vez que Laura me habló de Sergio Bernal. Habíamos quedado a almorzar en nuestro restaurante habitual, Mesón de Gonzalo, en pleno centro de Salamanca, como hacíamos cada domingo desde que ella se independizó. Llegó media hora tarde, algo muy poco habitual en ella, y no apartó la mirada de su móvil en toda la comida. Sonreía como una adolescente. «He conocido a alguien, papá», me dijo entre bocado y bocado de cochinillo. «Se llama Sergio. Es maravilloso». Recuerdo que me alegré sinceramente. Mi hija tenía 33 años y había tenido pocas relaciones serias. «Cuéntame sobre él», le respondí con verdadero interés. Me contó que se habían conocido por casualidad en un café cerca de su oficina. Sergio había derramado café sobre sus carpetas y entre risas habían empezado a hablar. «Es abogado, tiene 35 años, es atento, muy educado», me dijo con esa voz ilusionada que no escuchaba desde que era niña. Septiembre. Laura empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales con excusas cada vez más vagas. «Sergio y yo tenemos planes», decía siempre. No me molestó. Era lógico que dedicara tiempo a su pareja, pero recordaba ahora ese tono defensivo en su voz, como si esperara mi desaprobación, aunque yo nunca la había dado. Octubre. Conocí a Sergio por primera vez. Laura lo trajo a cenar a casa un viernes. Era apuesto, impecablemente vestido, con una sonrisa que parecía ensayada. Fue encantador. Hizo preguntas sobre mi empresa de importación,
Elogió mi casa y mi trayectoria. Don Rafael, Laura me ha hablado tanto de usted, dijo mientras yo servía vino. Algo en su mirada me incomodó, pero lo atribuí a mis celos de padre. ¡Qué ingenuo fui! Noviembre. Laura comenzó a soltar comentarios sobre planificación financiera, donaciones en vida y ventajas fiscales. Papá, muchos padres modernos transfieren propiedades antes de cierta edad. Es más eficiente, dijo casualmente. La miré sorprendido. Ella nunca había mostrado interés en mi patrimonio. Cuando llegue el momento, todo estará en orden. Respondí tranquilo. No hay prisa. Ahora, en el silencio del coche, comprendía que todo había empezado mucho antes de esta boda. Su expresión cambió levemente. Irritación. Solo duró un segundo, pero la vi. Y ahora, sentado en este aparcamiento, esa microexpresión cobraba un significado completamente distinto. Diciembre de 2022. Navidad. Había invitado a toda la familia a cenar. Laura, Sergio, algunos primos y... sí, incluso Teresa, mi exesposa, porque siempre mantuvimos una relación cordial tras el divorcio. Preparé cordero asado, compré vinos caros de La Rioja y decoré la casa como no lo hacía desde hacía años. Durante la cena ocurrió algo que entonces no comprendí, pero que ahora brillaba con una claridad aplastante. Teresa y Sergio se retiraron juntos a la cocina para ayudar con el postre. Cuando entré a por hielo, los encontré hablando en voz baja. Se callaron abruptamente al verme. Teresa tenía una mano sobre el brazo de Sergio en un gesto de familiaridad que me descolocó. Solo le explicaba dónde están los platos de postre, dijo ella, rápida. Lo acepté sin cuestionar. Qué ingenuo fui. Enero de 2023. Laura anunció su compromiso. Apenas llevaban 5 meses juntos. Cuando sabes, sabes, dijo, repitiendo frases que sonaban más prestadas que sentidas. La felicité, la abracé y le di mi bendición. Incluso ofrecí pagar parte de la boda. No será necesario, papá, respondió con cierta brusquedad. Sergio y yo queremos hacerlo a nuestra manera. Febrero. Nuestros almuerzos dominicales desaparecieron por completo. Laura dejó de responder mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando al fin conseguía hablar con ella, sus respuestas eran cortas, casi mecánicas. Estoy ocupada con los preparativos, papá. Ya hablaremos. Marzo. Un mes antes de la boda, la llamé para preguntar detalles prácticos, horario, vestimenta, si necesitaban ayuda con algo. Papá, ¿por qué siempre tienes que controlarlo todo?, me interrumpió. Ya te enviaremos la información. Colgó, y yo me quedé paralizado con el móvil en la mano. Ahora, en mi coche, mientras la música de la boda llegaba desde la distancia, todas las piezas se encajaban. No había sido un distanciamiento natural. Había sido una estrategia. Alguien había trabajado cuidadosamente para apartarla de mí, paso a paso, hasta llegar a este instante. Mi expulsión pública. Pero lo que no sabían es que Rafael Cifuentes Muñoz no había construido una empresa exitosa siendo ingenuo. Había sobrevivido 40 años en los negocios gracias a instintos afilados, y esos instintos, que llevaban meses susurrando, ahora gritaban. Saqué mi móvil. Tenía varios mensajes, pero solo uno importaba, de Javier Romero Pons, mi abogado y amigo desde hacía 20 años. Rafael, acabo de llegar al casino y no me permiten entrar. Estoy en una lista de exclusión. ¿Qué demonios pasa? Sonreí. Una sonrisa fría y calculada. Habían cometido un error táctico. Y yo acababa de ganar un aliado poderoso. Reúnete conmigo en mi casa en 1 hora. Tenemos mucho de qué hablar, respondía Javier, con voz serena. Arranqué el motor y miré una última vez el casino principal de Salamanca, donde mi hija celebraba su boda sin mí. No sentí autocompasión,
sentí algo infinitamente más peligroso para quienes habían tejido esta traición: claridad absoluta y propósito renovado. Conduje por las calles de Salamanca con una calma que me sorprendió. La gente caminaba por las aceras disfrutando del aire templado de primavera, completamente ajena al terremoto silencioso que acababa de sacudir mi vida. Pero mi mente no estaba en el presente. Estaba 3 calles adelante, planificando cada paso como si se tratara de una partida de ajedrez en la que había perdido a la reina. Pero aún conservaba mis torres. Llegué a mi casa en la urbanización El Encinar, a las 19:40. La compré en 1988, cuando Laura tenía apenas 8 años. 2 plantas, jardín frontal, garaje doble, y más de 35 años de recuerdos en cada ladrillo. Subí directamente a mi estudio personal en la planta superior y cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Me acerqué al armario empotrado, aparté 4 cajas de documentos antiguos y presioné un panel falso. Se abrió el pequeño compartimento secreto que había instalado décadas atrás. Introduje la combinación 170-654, la fecha de nacimiento de mi madre. El mecanismo giró y la caja fuerte se abrió con suavidad. Dentro, como esperaba, estaba todo perfectamente organizado. Carpetas clasificadas por año, testamentos, escrituras de propiedades, documentos de Cifuentes Importaciones CL, pólizas de seguros, certificados bancarios. Coloqué todo sobre el escritorio y comencé a revisar hoja por hoja. Mi testamento, redactado en 2019, repartía mi patrimonio de forma equitativa entre Laura y mi hijo Sergio. La empresa quedaba bajo control mayoritario de Sergio, 51%. 3 propiedades inmobiliarias, cuentas de inversión y otros activos financieros. Todo calculado con precisión quirúrgica. Tomé mi pluma Fuente Montblanc, regalo de mi padre, y empecé a anotar cifras, nombres, fechas. La empresa estaba valorada en 1.100.000. Las propiedades en 300.000 diarero. Inversiones y ahorros sumaban 1.400.000 topolro. Miré el reloj. 19:58. Javier llegaría en cualquier momento. Antes, tenía que hacer algo más. Saqué mi móvil y marqué un número guardado como Servicios Profesionales. Agencia Salamanca de Investigaciones. Buenas noches. Habla Rafael Cifuentes. Necesito confirmar disponibilidad inmediata. Un momento, señor Cifuentes. Sí, el informe solicitado en noviembre está completo. Fotografías, registros verificados, todo en orden. Cerré los ojos un instante. Sentí esa mezcla amarga de dolor y satisfacción. Mis instintos no me habían fallado. La partida acababa de cambiar. Necesito 3 copias físicas impresas y una digital encriptada. Entrégalas mañana antes del mediodía en el despacho de mi abogado, Javier Romero Pons. Te enviaré la dirección por mensaje. Entendido, señor Cifuentes. Lamento las circunstancias. Colgué. Lamentar no cambiaba nada. Los hechos eran hechos. El timbre sonó a las 20:11. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Javier estaba allí, con el traje azul marino arrugado, la corbata floja y una expresión entre confundida y furiosa. A sus 52 años, aquel hombre que siempre llevaba el cabello perfectamente peinado, ahora lo tenía despeinado de tanto pasarse las manos por la cabeza. Rafael, ¿qué demonios ha pasado hoy?, preguntó apenas cruzó el umbral. Lo hice pasar y cerré la puerta con seguro. ¿Café o algo más fuerte? Algo más fuerte, respondió sin dudar. Serví 2 copas generosas de brandy Cardenal Mendoza en el salón. Javier se dejó caer en el sofá de cuero como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Yo me senté frente a él, con la misma postura firme que había mantenido en décadas de reuniones empresariales difíciles. Cuéntame exactamente qué pasó cuando llegaste, le pedí. Bebió un largo trago antes de hablar. Llegué a las 18:30. Mostré mi invitación en la entrada. El guardia consultó una tablet, hizo una llamada y luego me dijo que había un problema con mi acceso. Insistí. Él insistió más.
Finalmente me dijo claramente que mi nombre estaba en una lista de personas no autorizadas a ingresar. ¿Te dio alguna razón? Ninguna. Solo órdenes superiores. Intenté llamar a Laura, no respondió. Llamé a Teresa. Ella sí contestó. Hizo una pausa significativa. Me dijo, Javier, es mejor que no vengas, las cosas son complicadas y tu presencia solo empeoraría la situación. Y colgó. Asentí lentamente. Teresa esperaba tu llamada, sabía que intentarías entrar. Exactamente, respondió él. Rafael, esto fue coordinado. No es un arranque emocional de novios estresados. Alguien planificó excluirnos. Me levanté, subí por la caja fuerte portátil y la puse sobre la mesa. La abrí. Carpetas perfectamente organizadas. ¿Recuerdas nuestra conversación de noviembre pasado? Pregunté. Sí, dijo, tomando una carpeta. La abrió y comenzó a leer. Su rostro pasó de curiosidad a sorpresa y luego a puro asombro. Dentro había fotografías fechadas, registros de encuentros, extractos de conversaciones. Dios santo, susurró. Teresa y Sergio se conocían desde antes. Desde marzo de 2022, confirmé. 14 meses antes de que, casualmente, Laura conociera a Sergio. Javier continuó leyendo. Había fotos de ellos almorzando juntos en restaurantes discretos, registros de llamadas frecuentes y un encuentro especialmente revelador en una notaría en junio de 2022. Esto es, balbuceó. Conspiración premeditada. Terminé por él. Eso es exactamente lo que es. Me serví otra copa de brandy. Necesitaba tener algo entre las manos para no apretar los puños. Cuando Laura empezó a distanciarse en septiembre. Cuando sus comentarios sobre el patrimonio surgieron en noviembre. Cuando vi aquella extraña complicidad entre Teresa y Sergio en Navidad. Mis alarmas internas se encendieron. «¿Y contrataste a la agencia?», dijo Javier. «Sí, les pedí una investigación discreta pero a fondo. Cualquier conexión previa entre Sergio Bernal y mi familia. Me costó 4,000 euros, pero valió cada céntimo». Javier cerró la carpeta lentamente y me miró con un respeto que no necesitaba palabras. «La mayoría de la gente en tu situación se aferra a la negación», dijo. «Tú no». «No soy la mayoría de la gente», respondí, más duro de lo que pretendía. He construido mi empresa detectando patrones en mercados complejos, anticipando riesgos antes de que se materialicen. Esas habilidades no desaparecen al cruzar la puerta de tu casa. «Entonces hoy no fue una sorpresa», dijo él. «La humillación pública, sí. Pero la traición en sí, no». Javier se recostó en el sofá, procesando cada detalle. «¿Cuál es tu plan?». «Por eso estás aquí», respondí. «Mañana comenzaremos acciones legales. Modificación completa del testamento, reestructuración corporativa, blindaje patrimonial. Nada quedará al azar. Eso llevará tiempo. Lo tenemos. Laura y Sergio están de luna de miel en Grecia durante 2 semanas. Para cuando vuelvan, las nuevas estructuras legales estarán firmes». Javier asintió despacio, ya pensando como abogado. «Necesitarás testigos independientes». «Los tengo», dije, pensando en Miguel, mi amigo de toda la vida, alguien que nadie puede manipular. Bebimos en silencio unos minutos, dejando que el peso de todo se asentara. «Rafael», dijo Javier finalmente, «esto va a doler». «Ya duele», respondí con honestidad seca. «Pero el dolor sin acción es sufrimiento. El dolor con propósito es justicia». La mañana del 27 de abril de 2023 amaneció con cielos despejados, en contraste brutal con la tormenta que yo llevaba dentro. Javier llegó puntual a las 9, con su maletín de cuero y la expresión de un hombre dispuesto a ir a la guerra. No venía solo. A su lado estaba Ricardo Sanz Delgado, el investigador privado. 40 y tantos años, rostro anodino,
El tipo de hombre que olvidaría 5 minutos después. Perfecto para su trabajo. Dejó una maleta metálica sobre mi mesa de comedor. Señor Cifuentes, me saludó. Tengo el informe completo que solicitó en noviembre. Y material adicional. Material adicional, repetí mientras servía café. Explícate. Ricardo abrió la maleta con calma. Carpetas por colores, USB etiquetados, una tablet. Cuando me contrató para investigar posibles conexiones entre Sergio y su familia, empecé con vigilancia discreta estándar, pero conforme avanzaba la investigación, aparecieron patrones que justificaban ampliar el alcance. Javier y yo intercambiamos una mirada silenciosa. Aquello apenas comenzaba. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Javier con el ceño fruncido. Ricardo encendió su tablet y con un pequeño proyector portátil, proyectó la pantalla sobre la pared blanca del comedor. Lo primero que apareció fue una línea temporal perfectamente estructurada. Marzo de 2022. Empezó Ricardo. Sergio Bernal asiste a un evento benéfico en el Hotel Alameda Palace de Salamanca. El evento recaudaba fondos para investigación oncológica. La entrada costaba 206. Para alguien que declara ingresos anuales de 22,000 USD como asesor deportivo, es un gasto considerable. La imagen cambió. Se mostró una fotografía de Sergio con traje oscuro, sonriendo junto a otras personas. Entre ellas, inconfundible, estaba Teresa Robledo. Teresa también asistió a ese mismo evento. Continuó Ricardo. Y aquí tenemos 3 fotografías en las que aparecen juntos durante la velada. Aquí, aquí y aquí. Señaló cada imagen con precisión. El lenguaje corporal indica familiaridad. No son 2 desconocidos saludándose por primera vez. Sentí como mi mandíbula se tensaba. Javier tomaba notas frenéticamente en su libreta legal. ¿Cómo obtuviste estas imágenes?, pregunté. Fotógrafo oficial del evento. Las fotos fueron publicadas en la revista local Castilla Solidaria. Acceso público, completamente legal. Ricardo pasó a la siguiente diapositiva. Aquí es donde la cosa se pone interesante, dijo. La imagen mostraba un registro de llamadas telefónicas con números parcialmente censurados, pero con fechas y duraciones perfectamente visibles. Entre abril y julio de 2022, Teresa y Sergio mantuvieron 37 llamadas telefónicas documentadas, con duraciones entre 5 y 42 minutos. Hizo una pausa. Obtuve estos registros tras la autorización legal que usted firmó en enero. 37 llamadas, murmuré. Ya no eran conocidos casuales. Eran cómplices. Mayo de 2022. Continuó Ricardo. Aquí tenemos la fachada de la notaría Eugenio Pascual Ferrer, en la calle Toro. Llegaron juntos a las 11:15 y permanecieron 1 hora y 7 minutos. Javier dejó de escribir. Un notario, dijo. Eso no es poca cosa. No sabemos qué documento firmaron, explicó Ricardo. El secreto notarial es inviolable sin orden judicial. Pero la coincidencia no es casualidad. Mi mente trabajaba como una máquina engrasada. Testamentos, poderes, contratos inmobiliarios, cesiones. Agosto de 2022 a julio de 2023. Siguió Ricardo. Las llamadas se reducen, pero son más largas. Hubo 6 encuentros documentados en cafeterías y restaurantes discretos, siempre lejos de sus domicilios. Las imágenes desfilaron. Teresa y Sergio hablando en terrazas, en aparcamientos, inclinados el uno hacia el otro, con expresiones tensas. Agosto de 2023, anunció Ricardo. El punto crítico. La pantalla mostró una secuencia fotográfica tomada desde un ángulo elevado. Cafetería El Rincón del Café. Calle Zamora, Salamanca. 15 de agosto. 10:40 de la mañana. En la primera imagen se veía a Sergio entrando, pidiendo un café y sentándose junto a la ventana.
Mi estómago se contrajo cuando apareció la siguiente fotografía. Laura Cifuentes entrando 12 minutos después, a las 10:52. Pidió un café solo y fue directamente a su mesa. Las imágenes hablaban por sí solas. No había sido un encuentro fortuito. Era el inicio de algo que llevaba más de un año gestándose. Lo que sucedió después quedó registrado con claridad documental brutal, dijo Ricardo con su tono profesionalmente neutro. En la pantalla se proyectó la secuencia. Sergio Bernal derramaba accidentalmente su bebida justo cuando Laura Cifuentes pasaba cerca. Expresión de sorpresa exagerada. Disculpas. Servilletas. Él ayudándola a limpiar. Una breve conversación. Sonrisas. Intercambio de números. Todo el encuentro duró exactamente 14 minutos, añadió Ricardo. Pero el detalle más inquietante vino después. La imagen amplió el fondo de una de las fotografías. En una mesa distante, con línea visual directa hacia la escena, estaba Teresa Robledo, observando. No se acercó, no habló, no saludó. Simplemente controló todo. Pagó su cuenta y se marchó 3 minutos después de que su hija saliera de la cafetería. El silencio en mi comedor era espeso. Javier, que hasta entonces no había dejado de escribir, bajó el bolígrafo y miró las imágenes con incredulidad. Yo sentí como si me hubiesen vaciado los pulmones. Esto fue teatro, susurré. Coreografiado hasta el último detalle. Correcto, confirmó Ricardo. Y hay más. Durante los meses siguientes, continuó, seguí con vigilancia discreta sobre Sergio. Sus ingresos declarados no cuadran con su nivel de gastos. Alguien lo estaba financiando. Teresa, dije sin pensarlo. Mi exesposa recibe 3,000 € mensuales de pensión alimenticia según nuestro acuerdo de divorcio. Rafael, intervino Javier, tenso. Esto construye un caso fuerte de influencia indebida y posible fraude patrimonial. Si demostramos que Teresa usó parte de esa pensión para financiar un plan destinado a manipular a tu hija y alterar futuras distribuciones de patrimonio, tendremos base legal para múltiples acciones, incluyendo la modificación o incluso cancelación de la pensión alimenticia, completé. Ricardo cerró la presentación. Tengo 73 páginas de documentación adicional, extractos bancarios parciales obtenidos legalmente, testimonios de terceros, registros de GPS vinculados a su teléfono, todo admisible en un tribunal. Me levanté y me acerqué a la ventana. El jardín delantero lucía tranquilo, con las flores que planté el año anterior floreciendo sin saber nada del desastre humano que se cosía dentro de mi casa. Durante 14 meses, mientras yo confiaba ciegamente en la bondad de mi familia, 2 personas habían conspirado fríamente para romper el vínculo entre padre e hija. No por resentimiento, sino por cálculo financiero. 1,400,000. El precio de mi confianza. Ricardo, dije sin girarme. Prepara 3 copias completas del dossier. Una para Javier, otra para mí y una tercera para custodia en caja fuerte bancaria. Entendido, señor Cifuentes. Me giré. Javier me observaba con atención. Mi rostro debía de reflejar exactamente lo que estaba por venir. Prepara la documentación legal para 3 acciones simultáneas. Primera, modificación completa del testamento, retirando a Laura como heredera principal. Segunda, reestructuración corporativa de Cifuentes Importaciones S.L., transfiriendo el control a un fideicomiso con beneficiarios claros. Tercera, demanda formal contra Teresa Robledo por uso fraudulento de pensión. El tablero ya estaba dispuesto. Y esta vez, la jugada sería mía. Eso declarará guerra total, Rafael. Ellas la declararon hace 2 años, respondí fríamente. Yo solo estoy respondiendo. Después de que Javier y Ricardo se marcharan con sus copias del dossier, la casa se volvió inmensa y muda. Eran las 11:30 de la mañana del 27 de abril.
Mi hija probablemente estaría ya en algún aeropuerto rumbo a Grecia con su flamante esposo, sin imaginar la tormenta legal que se acercaba. Subí las escaleras, pero no fui a mi estudio. Fui a la habitación de Laura, intacta desde que se fue de casa. Al abrir, el olor a madera y libros viejos me golpeó con fuerza. La cama individual Alontium tenía el edredón que eligió a los 13. En el escritorio donde hacía sus deberes, los trofeos de baloncesto, fotos familiares, libros de universidad. Me senté en su silla. Abrí el cajón superior. Allí estaba la pequeña caja metálica que le regalé a los 10 años. Dentro, recuerdos. Una entrada a su primer partido. Una foto en la playa. Una medalla. Una carta que le escribí cuando cumplió 21. Querida Laura, hoy te conviertes en adulta, pero siempre serás mi niña curiosa, la que preguntaba por qué el cielo es azul. Sentí el peso irónico de cada palabra. Cerré la caja con las manos temblorosas. Miré la habitación. La esquina donde armamos su primer ordenador. El póster de Michael Jordan. Los objetos de una paternidad presente y dedicada. ¿Cómo pudieron borrar todo eso en pocos meses? Abrí el armario. Entre ropa vieja, hallé una carpeta azul escondida. Dentro había 156 cartas manuscritas, una por semana, escritas durante sus 3 años en la universidad en Madrid. Cada carta llevaba fecha. Tomé una al azar. Octubre de 2004. Si empresariales no te llena, no hay vergüenza en cambiar. Otra, de 2005, hablaba de su primera ruptura amorosa. Le enseñé sobre amor, sobre libertad. Hoy se casó con una mujer elegida por cálculo. 21 años de dedicación, borrados en 8 meses de manipulación. Bajé a la cocina. Sobre el frigorífico, la última foto familiar. Diciembre de 2023. Todos sonreíamos. Ahora veía lo que entonces no. La mano posesiva de Sergio, la expresión triunfante de Teresa, la incomodidad de mi hija Paula. Las grietas ya estaban allí. Mi móvil vibró. Mensaje de Javier. Primera reunión con notario, lunes 30 de abril. 9:17. La guerra había comenzado. Eso declarará guerra total, Rafael. Ellas la declararon hace 2 años, respondí sin titubear. Yo solo estoy contraatacando. Después de que Javier y Ricardo se marcharan con sus copias del dossier, el silencio se apoderó de mi casa. Eran las 11:30 de la mañana del 27 de abril. Mi hija estaría ya en algún aeropuerto rumbo a Grecia con su esposo, sin saber la tormenta que se cernía sobre ellos. Javier me había pedido 2 testigos de confianza. El primero fue automático. Miguel Ibarra Vega, mi amigo de 50 años, retirado, leal. Marqué su número. Contestó con voz ronca de siesta. Rafael, ¿qué tal fue la boda? Lamento no haber podido ir, dijo. Necesito verte hoy, es urgente. Estaré allí a las 5. Respondió sin pedir explicaciones. 3 horas. 3 horas para ordenar pensamientos, preparar documentos y encontrar la forma de contarle que mi familia llevaba 2 años conspirando a mis espaldas. A las 5 en punto, Miguel llegó en su viejo Volvo plateado. Tenía 72 años, 3 más que yo, y cojeaba levemente desde su operación de rodilla, pero su mente seguía afilada como siempre. Nos conocíamos desde 1975. Al verme, su expresión cambió sin palabras. Sabía que algo grave ocurría. Nos sentamos en el salón, con coñac y café sobre la mesa. Le pasé la carpeta. La boda de Laura fue ayer, dije sin preámbulos. No me dejaron entrar. ¿Cómo que no te dejaron? Eres su padre. Los guardias tenían mi foto y órdenes directas. De ella. Miguel hojeó el dossier durante 40 minutos, mientras yo narraba la secuencia. El evento benéfico de marzo de 2022, las llamadas, la notaría, el encuentro fingido en la cafetería, la vigilancia. No interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, bebió un trago largo de coñac. Reconozco a esa mujer, dijo señalando una foto. Teresa y Sergio,
En mayo de 2022, yo los vi. Me contó cómo, durante una excursión a Requena, vio a Teresa entrando en un restaurante con Sergio. Fingió no verlo y siguió de largo. Pensé que era una amiga y no quería incomodarte, dijo con pesar. Ahora desearía habértelo contado. Recordaba esa época. Un mes después de su encuentro casual y semanas tras las 37 llamadas telefónicas. Todo cuadraba. ¿Qué crees que planeaban?, preguntó Miguel. Silvia identificó la vulnerabilidad de Laura, respondí. Reclutó a Sergio y tejieron un plan para manipularla y acercarse al patrimonio. No es solo dinero, es poder, control y rencor. Miguel asintió lentamente. He visto conspiraciones así entre socios. Nada hiere tanto como la traición camuflada de lógica. Nos quedamos en silencio. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas, alargando sombras en la estancia. El tic-tac del viejo reloj de mi padre era el único sonido. La guerra ya no era una amenaza. Había comenzado. Miguel acababa de jubilarse tras 35 años de servicio en su empresa. La idea de continuidad generacional, de familias unidas, se rompía abruptamente frente a nosotros. ¿Qué vas a hacer, Rafael?, preguntó en voz baja. Le expliqué con detalle el plan. Modificación completa de mi testamento. Reestructuración corporativa y demanda legal contra Teresa. Necesitaba testigos independientes para blindar la documentación y, sobre todo, su testimonio sobre aquel encuentro que presenció en Requena. Por supuesto que testificaré, respondió sin dudar. Pero esto destruirá cualquier posibilidad de reconciliación con Laura, añadió, casi con pesar. Laura destruyó esa posibilidad cuando mandó poner guardias con mi fotografía en la entrada de su boda. Cuando eligió humillarme públicamente sin siquiera preguntarme mi versión, respondí más duro de lo que esperaba. No puedes reconciliarte con alguien que te ve como un obstáculo que eliminar, no como un padre que respetar. Miguel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. ¿Y si la están manipulando? Si no comprende completamente lo que hace. Lo he pensado, admití. Pero Laura tiene 35 años. No es una adolescente confundida. En algún momento todos debemos asumir responsabilidad por nuestras decisiones, incluso cuando otros nos influyen. Eso es cierto, murmuró Miguel. Y aquí está lo esencial. Continué. Si realmente me quisiera, si nuestra relación tuviera base sólida, habría venido a hablar conmigo antes de ordenar que me echaran de su boda. El hecho de que no lo hiciera me dice todo lo que necesito saber sobre lo que valoro y lo que ella valora. Miguel asintió con tristeza. Entonces esto no es una venganza. No, esto es protegerme a mí mismo y mi patrimonio de quienes ya demostraron que pueden conspirar durante años por codicia. La lección es una consecuencia, no el objetivo. ¿Y Paula?, preguntó. Complicado, suspiré. Me vio siendo expulsado y no dijo nada. Creo que Teresa también la ha manipulado o amenazado. Voy a darle una oportunidad para elegir el lado correcto antes de que esto sea irreversible. Miguel se levantó con dificultad, su rodilla operada protestando. Caminó hacia la ventana que daba al jardín. Allí, nuestros hijos habían jugado décadas atrás. Barbacoas, cumpleaños, navidades compartidas. Estaré contigo en cada paso, dijo sin girarse. Testificaré, firmaré lo que necesites, pero prométeme algo. ¿Qué? No dejes que esto te vuelva amargado. He visto hombres buenos destruirse no por la traición, sino por la amargura que eligieron después. Me puse a su lado. No busco amargura, Miguel. Busco justicia y protección. Hay una diferencia. Solo asegúrate de no olvidarla. El domingo 28 de abril de 2023 amaneció gris y lluvioso. El clima reflejaba exactamente cómo me sentía por dentro. Apenas había dormido 3 horas. La guerra seguía su curso. Pasé la noche revisando una y otra vez las fotografías del dossier, las fechas, los encuentros secretos. Pero no era momento para debilidad.
Tenía tareas específicas que completar antes de la reunión con el notario. La mañana del lunes 30 de abril, a las 6:30, mi móvil vibró con un mensaje inesperado. «Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar esta mañana, por favor?» Era de Paula. Ella había estado en la boda, había visto mi humillación y había seguido caminando. Parte de mí quiso ignorar su mensaje, hacerla sentir aunque fuera una fracción de lo que yo había sentido. Pero era mi hija, y recordé las palabras de Miguel. Debía darle una oportunidad antes de que todo se volviera irreversible. «Ven a las 9. Solo tú, sin tu marido». Su respuesta fue inmediata. «Gracias. Estaré allí». Las 2 horas siguientes me preparé mental y emocionalmente. Hice café fuerte, ordené el salón y dejé una copia del dossier en el estudio, por si era necesario mostrarle la verdad. No sabía qué esperar. ¿Justificaciones? ¿Defensa de su madre y de su hermano? ¿O algo más? A las 9:05 escuché un coche detenerse en mi entrada. Miré por la ventana. Paula bajó de su Seat rojo. Se notaba devastada. Ojeras profundas, ropa arrugada, el cabello recogido de cualquier forma. No era la Paula meticulosa que yo conocía. Abrí la puerta antes de que llamara. Nuestras miradas se cruzaron durante segundos interminables. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», balbuceó antes de que la voz se le quebrara. «Entra», dije, con tono neutro. No iba a facilitarle esto. Se sentó en el borde del sofá, postura tensa, las manos retorciendo un pañuelo. Yo me senté frente a ella, manteniendo distancia deliberada. «Explícate», ordené. Las lágrimas rodaron por su rostro. «Papá, lo siento tanto. Siento no haber hecho nada cuando te vi allí con los guardias. Fui cobarde». «¿Por qué?», pregunté con frialdad. «Porque mamá me amenazó». Soltó entre sollozos. Dijo que si te defendía, Iván me cortaría, que me quedaría sola sin familia. ¿Y le creíste? Sí, la conozco. Cuando decide destruir algo, lo hace meticulosamente. Lo hizo contigo en el divorcio, papá. Entonces elegiste protegerte, sacrificándome a mí. Paula escondió la cara entre las manos. Lo sé. Fui horrible, pero estaba aterrada. ¿Qué más sabías?, presioné. Paula levantó la vista sorprendida. Hace 6 meses, en octubre, fui a visitar a mamá. Nerea estaba allí. Las escuché hablar en la cocina. Sobre ti, sobre tu patrimonio. Su voz temblaba. Sobre cómo todo estaría asegurado, si lograban mantenerte apartado. Mi corazón latía con un ritmo seco y calculado. La conspiración tenía más cómplices de los que imaginaba. Escuchar a Paula fue como recibir un golpe seco. Iván finalmente estaba alineándose con sus planes, dijo ella, con la voz quebrada. Confrontó a su madre, y Silvia se rió en su cara. «No es asunto tuyo», le dijo. «Mantente al margen si sabes lo que te conviene». Intentó hablar con Iván, pero él ya estaba completamente bajo la influencia de Nerea. «Dijo que eras egoísta, papá», confesó. «Que habías priorizado tu empresa, que mamá había sufrido años de abandono emocional. Cada memoria compartida había sido distorsionada». Me quedé mirando por la ventana. «¿Por qué vienes ahora?», pregunté sin girarme. «Anoche no pude dormir», dijo. Me di cuenta de que me había convertido en alguien cobarde y egoísta. La miré directamente. «¿Estás dispuesta a testificar?». Paula palideció, pero asintió. «Lo haré. No volveré a perder a mi padre por miedo». Le expliqué lo que eso implicaba. Iván sería eliminado del testamento y de la empresa, sin marcha atrás. Ella no vaciló. Iván es adulto. Debe afrontar las consecuencias de sus decisiones. Entonces me contó algo más. La noche anterior a la boda, escuchó a Nerea decir por teléfono: «Después de la luna de miel comenzamos la fase 2. El viejo firmará lo que sea para recuperar a su hijo». Sentí una frialdad precisa instalarse en mi pecho.
¿Vienes mañana al notario conmigo?, pregunté. Paula asintió y por primera vez en meses la abracé. A las 8:30 tuvo un mail. El lunes 30 de abril, mi Mercedes avanzaba por las calles de Salamanca. Paula iba en silencio a mi lado. Miguel nos seguía en su Volvo. Javier ya nos esperaba en el edificio histórico del notario Guillermo Torres, un hombre meticuloso de 62 años, de traje gris y pocas palabras. Durante 4 horas, formalizamos cada punto de la reestructuración patrimonial. ¿Confirma que desea revocar el testamento anterior?, preguntó Torres. Lo confirmo, respondí firme. Paula heredaría la vivienda familiar. El resto de propiedades se venderían para un fideicomiso familiar. El 51% de Villar Importaciones S.L. quedaría bajo control compartido entre Paula, Miguel y una firma fiduciaria, requiriendo 2 votos de 3 para cualquier decisión. El 49% restante quedaría como acciones líquidas. Cada palabra firmada representaba una línea cortada con Iván y el inicio de un nuevo futuro legalmente blindado. El notario levantó la vista. Esto elimina cualquier control directo de herederos individuales sobre la empresa, dijo con calma profesional. Correcto, respondí. La compañía que había construido durante 40 años no sería herramienta de manipulación para nadie. Sería protegida y gestionada profesionalmente, con beneficios distribuidos objetivamente. Paula permanecía callada, pero vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Entendía que la estructura familiar que conocía estaba desapareciendo. Tercer documento. Poderes notariales. Revocaba cualquier autorización previa a Iván sobre decisiones médicas o financieras. A partir de ese momento, esas atribuciones quedaban exclusivamente en manos de Paula y Javier. En caso de emergencia, su hijo Iván no tendrá autoridad, advirtió Torres. Es exactamente lo que pretendo, respondí. Cuarto documento. Reestructuración de participaciones. Transferí el 51% al fideicomiso de forma inmediata, manteniendo el 49% con derechos especiales de gestión en vida. Esto significa que ya no eres propietario mayoritario, explicó Javier. ¿Por qué ahora y no después?, preguntó Paula. Porque cuando Iván regrese de su luna de miel, intentará presionarme. Pero ya no habrá nada que pueda revertir. Quinto documento. Demanda contra Silvia Ortega Ruiz, por uso fraudulento de pensión alimenticia e influencia indebida. Esto generará conflicto legal considerable, advirtió Torres. Que lo haga, respondí. Tengo pruebas suficientes. A las 12:40 todo estaba firmado y registrado. Torres guardó copias. Javier recibió el set legal y yo, las certificadas. He visto muchas reestructuraciones, dijo Torres. Pocas tan definitivas como esta. ¿Estás seguro? Fui expulsado de la boda de mi hijo por guardias bajo sus órdenes. Sí, estoy seguro. Salimos al mediodía soleado. Miguel me abrazó con fuerza. Javier partió a su oficina para presentar la demanda. Paula se quedó junto a mí, visiblemente agotada. Papá. Iván va a enfurecerse. Sí. Y si nunca entiende por qué, esa será su carga, no la mía. La llevé a casa en silencio. Las segundas oportunidades deben ganarse. En los días siguientes, Iván y Nerea seguían de luna de miel en Grecia, ajenos al terremoto legal. Javier presentó la demanda el 3 de mayo. Silvia respondió con furia. Llamadas y mensajes que archivamos como evidencia. El 12 de julio de 2024 recibí la llamada esperada. Papá, necesito hablar contigo, dijo Iván. Acordamos vernos en una cafetería en la plaza del ayuntamiento. Llegué 15 minutos antes. A las 4 en punto, Iván entró bronceado, sonriente. Se sentó frente a mí. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Dijiste que necesitabas hablar, le respondí. Te escucho. Su sonrisa vaciló apenas un segundo.
Nerea y yo queremos comprar un piso en Ruzafa, 120 metros cuadrados. Necesitamos 100,000 euros para la entrada. Pensé que podrías ayudarnos, dijo como si no hubiera pasado nada. Lo observé en silencio. 11 semanas después de humillarme en su boda, me pedía dinero como si tuviera derecho automático a él. ¿Cómo estuvo Grecia?, pregunté. Hermosa, respondió, desconcertado por el cambio de tema. Saqué un sobre manila del maletín y lo deslicé hacia él. Ábrelo. Dentro había el dossier. Fotos de Nerea y Silvia desde marzo de 2022, registros telefónicos, el encuentro orquestado en la cafetería, y copias certificadas de mi Nuevo Testamento y la reestructuración empresarial. El color desapareció de su rostro al pasar cada página. ¿Qué es esto?, susurró. La verdad, respondí con calma. Una conspiración de 2 años entre tu madre y tu esposa para manipularte y controlar mi patrimonio. Eso tiene que ser un error. Página 7. Dije. Evento benéfico en marzo. Página 9. 37 llamadas. Página 15. Notaría en mayo. Iván negaba con la cabeza, buscando una explicación. Tal vez se conocieron casualmente, balbuceó. Y por eso ella derramó café justo cuando pasabas. ¿Con tu madre observando desde otra mesa?, repliqué. Saqué un segundo sobre. Testimonio de Paula. Está dispuesta a declarar bajo juramento. Miguel también las vio juntas, dejó caer los papeles. Incluso si fuera cierto, eso no invalida lo que siento por Nerea. Eso tendrás que responderlo tú, dije. Pero sigue leyendo. Llegó a la parte final. Vi cómo su rostro cambiaba al entender. Me quitaste del testamento, murmuró. Te removí del testamento y transferí la empresa al fideicomiso. Ya no tienes poder legal alguno, respondí clínicamente. No puedes hacer eso. Ya está hecho. Hace 6 semanas. Se levantó bruscamente, derribando la silla. Esto es venganza. Siéntate, ordené con voz firme. Obedeció. Antes de expulsarme de tu boda, viniste a preguntarme algo. Silencio. Me diste oportunidad de defenderme. Silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Y esa decisión, Iván, tiene consecuencias permanentes. Frente a mí, mi hijo lloraba. Sobre la mesa, las pruebas. Y entre nosotros, un abismo que ya no podía fingir que no existía. Iván bajó la mirada cuando mencioné la supuesta frase sobre la instructora de yoga. Cuando 2 personas que han conspirado juntas durante 2 años te cuentan la misma historia, y tú les crees sin hablar con tu propio padre, dije lentamente. Eso no es ingenuidad, es traición. Confiaba en ellas, admitió, destrozado. Pero no confiaste en mí. Tu padre. El que te crió, pagó tu educación, te apoyó durante 38 años. No te dignaste a preguntarme nada antes de expulsarme de tu boda. Iván se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Has aprendido lo que significa confiar ciegamente, respondí. Y has perdido tu herencia en el proceso. ¿Es eso lo que importa? ¿Castigarme económicamente?, preguntó desesperado. No, si fuera solo dinero, habría cambiado cifras. Lo que hice fue definitivo, porque me faltaste al respeto como persona. Puedo arreglarlo, dijo, desesperado. Hablaré con Nerea, con mamá. Ya tienes la verdad frente a ti. Me disculparé públicamente, haré lo que sea. Lo observé largo rato. Iván, la confianza destruida en segundos tarda años en reconstruirse, si es que se reconstruye. ¿Me estás diciendo que no me perdonarás? Perdonar no es lo mismo que restaurar. Puedo perdonarte con el tiempo, pero recuperar lo que teníamos, eso es otra historia. ¿Años?, repitió con horror. Ellas planearon esto durante 2 años. Esperabas que yo lo olvidara en 2 semanas. Le indiqué la página 32 del dossier. La leyó pálido.
¿Estás demandando a mamá? Por 108,000 €, dinero que usó para financiar la conspiración. Eso la arruinará. Cada acción tiene consecuencias. Para ambos. ¿Y Nerea? Preguntó apenas audible. Pregúntate cuánto tiempo permanecerá a tu lado, ahora que sabe que no hay herencia ni empresa. La comprensión cruzó su rostro. Ella se casó conmigo por dinero. Saca tus conclusiones, respondí. Me levanté y dejé 20 euros sobre la mesa. Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones, Iván. Me detuvo con la voz temblorosa. Papá. Esa herida no se cura con una charla en una cafetería. Salí sin mirar atrás. Algunas lecciones tienen que doler. Cuando llegué a casa, vi un coche desconocido. Nerea me esperaba. Su rostro ya no fingía dulzura. Don Rafael, dijo con voz helada, necesitamos hablar. Sí, Nerea, respondí cruzando los brazos. Fase 2, ¿verdad? Empecemos. Está cometiendo un error monumental, escupió Nerea. Error, respondí con calma. Documentar una conspiración de 2 años es simple precaución razonable. Llámelo como quiera, pero arruinar el futuro de su hijo por orgullo herido es patético. Sus ojos verdes brillaban con desprecio. Iván es su sangre. ¿De verdad piensa castigarlo por enamorarse de la persona equivocada? Iván no está siendo castigado por enamorarse, repliqué. Está enfrentando las consecuencias de haberme expulsado de su boda sin siquiera escuchar mi versión. Nerea dio un paso adelante, desafiante. Mire, don Rafael, usted y yo sabemos cómo funciona el mundo. Las familias hacen arreglos. Los padres proveen para sus hijos porque es lo correcto. Usted tiene 1,400,000 €. ¿De verdad va a negarle a su único hijo varón su parte por un berrinche de viejo resentido? La máscara había caído. Ya no había dulzura ni fingimiento, solo codicia. Fascinante, dije. Acabas de confirmar todo lo que el investigador documentó. Sabes exactamente el valor de mi patrimonio. ¿Cómo lo supiste antes de conocer a Iván? Vaciló un instante, pero se recompuso. Iván me habló de sus finanzas. Excepto que estos documentos están fechados antes de vuestro encuentro casual en la cafetería con Silvia observando desde la esquina. No sé de qué habla. Claro que lo sabes. Y ahora que sabes que no hay herencia, que Iván vivirá con un salario normal, dime, ¿cuánto tiempo durará este matrimonio? ¿6 meses? ¿1 año? Su rostro se endureció. Amo a Iván. A lo que representaba. Acceso a fortuna. Pero ese plan murió el día que firmé los documentos notariales. Está intentando destruir nuestro matrimonio. No, Nerea. Se destruyó solo porque se construyó sobre mentiras. Di un paso adelante, invirtiendo la dinámica. También presenté una demanda contra Silvia por 108,000 € más costas legales. Cuando el juicio termine, tu socia estará arruinada. ¿Cuánto te prometió? ¿Un 20%? ¿30? Sea lo que sea, ahora es 0. Vi cómo sus ojos calculaban rutas de escape. Iván me contará todo, dijo al fin. Tengo derechos conyugales. Adelante. 49% de la empresa está en un fideicomiso que no controla Iván. Su patrimonio personal es de unos 80,000 €. Disfruta tu parte conyugal de eso. La furia reemplazó el cálculo en su rostro. Usted es un viejo amargado, escupió con rabia contenida. Yo simplemente sonreí. El juego había terminado. Soy padre que se protege de conspiradores, dije con voz firme y fría. Hay diferencia. Nerea, hazte un favor, continué. Cuando decidas divorciarte de Iván, porque ambos sabemos que lo harás, hazlo rápido y limpio. No arrastres esto innecesariamente. Ya le has hecho suficiente daño. ¿Y quién dice que me divorciaré?, replicó con fingida indignación. Tu lenguaje corporal, respondí. Tu tono.
La manera en que has medido cada palabra que he dicho, buscando un ángulo financiero. Eres buena actriz, lo admito. Engañaste a mi hijo durante meses, pero yo llevo 4 décadas leyendo personas en negociaciones. Sé cuando alguien está calculando su salida. Nerea se dio la vuelta sin responder. Sus tacones resonaron con fuerza sobre el pavimento. Antes de subir al coche, se giró. Iván lo odiará por esto. Tal vez, dije con calma, pero algún día entenderá que lo salvé de un matrimonio fraudulento, y eso valdrá más que su odio temporal. La vi marcharse chirriando ruedas. Fase 2 había terminado en menos de 10 minutos. Su desesperación era evidente. Pasaron 3 meses. Octubre de 2024, en Toledo, donde vivo desde mi jubilación a los 69 años. El jardín comenzaba a cubrirse con una alfombra dorada de hojas secas. El juicio contra Silvia avanzaba firme. Javier me informaba cada semana. Audiencias preliminares, pruebas, declaraciones de Miguel y Paula. Nuestro caso era sólido. Iván no me llamó en todo ese tiempo. Según Paula, su matrimonio con Nerea se desmoronaba. Ella salía sola cada vez más. Hablaba con resentimiento de las limitaciones financieras y ya no disimulaba su frustración. En diciembre recibí la llamada de Javier. Héctor, el juez falló a tu favor. Silvia deberá pagar los 108,000 € más 32 € en costas legales. Tienes 6 meses para hacerlo o le embargarán. La defensa ni siquiera apeló. Era inútil. La Navidad de 2024 llegó tranquila. Por primera vez en casi 4 décadas, Iván no llamó para felicitarme. Paula vino con su familia, y Miguel también. Preparé una cena abundante, devolviendo calor a una casa que había estado silenciosa demasiado tiempo. ¿Has sabido algo de Iván?, preguntó Paula mientras servía vino. Nada, respondí. Nerea le pidió el divorcio. Conoció a alguien con mejores perspectivas. Hizo una pausa. Papá, Iván preguntó por ti. ¿Qué le dijiste? Que lo amas, que no es demasiado tarde. Si aprende humildad de verdad. Asentí. Fue lo correcto. El 26 de diciembre de 2024 encontré un sobre en mi buzón. Reconocí la letra al instante. Iván. Lo llevé al salón y lo dejé sobre la mesa durante 1 hora sin tocarlo. Afuera, el invierno de enero de 2025 en Toledo se sentía crudo, pero dentro de casa había un silencio sereno. Preparé una taza de café bien caliente. Respiré hondo y, con calma, rompí el sello. La carta estaba escrita a mano, 3 páginas llenas de una caligrafía temblorosa que reconocí al instante. Papá, no sé si leerás esto, no sé si me he ganado el derecho de que lo leas, pero necesito intentarlo. Nerea pidió el divorcio. Mamá perdió el juicio y me pidió dinero que no tengo. Mi vida se desmoronó exactamente como me advertiste. En medio de las ruinas, por primera vez veo la verdad completa. Sobre ellas, sobre mí, sobre mi cobardía, mi ingenuidad y mi disposición a creer lo peor de ti sin siquiera escucharte. Me enseñaste a verificar la información, a no aceptar narrativas únicas sin pruebas. Fallé cuando más importaba. Te humillé públicamente sin darte voz. Eso no tiene perdón fácil. Y no busco que me perdones de inmediato. Busco la oportunidad de empezar a ganarme un lugar cada día. La posibilidad de llamarte papá con orgullo otra vez. Si esa puerta está cerrada para siempre, lo entenderé. Pero si existe aunque sea una rendija, prometo dedicar mi vida a abrirla con hechos, no con palabras. Te amaré eternamente. Iván Doblé. La carta con cuidado, como si cada pliegue fuera un recordatorio de lo que costó escribirla. No lloré ni sonreí. La guardé en el cajón donde conservo las cartas más importantes de mi vida. No era el momento de responder. No aún. Las heridas no sanan con palabras. Requieren tiempo, silencio y actos sostenidos. Algún día, meses o años tal vez,
respondería. Pero ese día no era hoy. Hoy me limité a sentir la quietud extraña de saber que algunas lecciones, por duras que sean, logran transformar almas. Y aunque no lo admitiría en voz alta, sentí que aquella carta era la primera grieta en el muro que Iván había construido entre nosotros. Quiero hablarte directamente, como si estuviéramos sentados frente a frente, compartiendo un café. Acabas de escuchar mi historia. No fue fácil contarla, porque detrás de cada palabra hay años de silencio, de heridas profundas, de decisiones que me marcaron para siempre. Pero también hay algo más: dignidad, aprendizaje y la convicción de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz. Por eso hoy te invito a dejar tu comentario, no solo como espectador, sino como alguien que comprende que la vida a veces nos obliga a ser fuertes cuando más duele. Cuéntame qué harías tú en mi lugar. ¿Qué consejo me darías si estuvieras sentado a mi lado? No lo hago por vanidad, sino porque compartir experiencias entre nosotros, personas que hemos vivido mucho, es una forma poderosa de sanar juntos. También quiero que pienses en ti. ¿A cuántas personas has dejado entrar en tu vida sin exigirles el respeto que mereces? ¿Cuántas veces has callado por miedo a perder algo, cuando en realidad lo único que estabas perdiendo eras tú mismo? La dignidad no se negocia, el respeto no se ruega, y cuando la traición llega de donde menos lo esperas, no es cobardía protegerse, es amor propio. Si esta historia te ha tocado, apóyame dejando tu like y compartiendo tu reflexión en los comentarios. No solo me ayudas a mí, sino a muchas personas mayores que necesitan saber que no están solos, que aún hay caminos para empezar de nuevo. Y sobre todo, recuerda esto: nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es tarde para cerrar puertas que duelen y abrir ventanas que devuelven el aire a tus pulmones. Si tú también has vivido algo parecido, aquí hay un lugar donde tu voz importa.